Hola Mayra, buenas tardes. Hola, directora, buenas tardes. ¿Tú me indicas? Si gustas, damos inicio por respeto al tiempo de todas y de todos. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me da mucho gusto poder participar con todas y todos ustedes. Pues bueno, algo importante es el seguimiento que le están dando en materia de prevención y atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El día de hoy vamos a dividir la sesión en tres, que va a ser el día de hoy, el día martes y el día miércoles sobre derechos humanos de las mujeres. Vamos a ir hablando un poco sobre los movimientos, vamos a ir desmenuzando algunas películas el día de mañana y algunas otras cuestiones que nos permiten entender un poco lo que vamos a estar trabajando y eso va a estar increíble. Como siempre, agradecerle al Ayuntamiento de Tlalnepantla, a la directora Karen por el recibimiento y sobre todo por la importancia a dar estos temas. Y pues bueno, voy a compartir pantalla para poder comenzar. Denme un segundo. Aquí está. Perfecto. Pues ya estamos aquí. Listo. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres, un poco el contexto histórico, algo que me gusta comentarles a todas y todos. Lo que estoy viendo es que hay de diferentes áreas del ayuntamiento y eso me da muchísimo gusto. Y qué mejor que podamos ir trabajando desde el inicio, desde el marco histórico y sobre todo la genealogía de los movimientos para poder entender un poco más sobre los derechos humanos que el día de hoy pues tenemos todas y todos. Ya les había comentado la semana pasada a las personas que estuvieron en la sesión del día miércoles la importancia de reivindicar estos derechos y conocer qué derechos humanos han existido allí a lo largo de la historia. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha sido una lucha constante para identificar dónde ha estado ese movimiento, dónde ha estado este proceso de autogestión también y sobre todo de la importancia de las mujeres en estos movimientos. Una vez entendido esto en un marco histórico, vamos a dar paso a entender un poco más sobre los movimientos de reivindicación de los derechos de las mujeres para darle pie a conocer, porque ahora ya los derechos humanos que estamos ahora de tercera y cuarta generación en los cuales estamos, ya tienen ese enfoque de tanto a mujeres y hombres y vamos a entender un poco más de manera contextual cómo es la implicación también en mujeres, niñas, niños y sobre todo en adolescentes en este mes de las juventudes. Pues bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Recuerden que el objetivo del día de hoy es que ustedes, como servidoras y servidores públicos, tengan el conocimiento sobre la importancia de la lucha de los derechos humanos a través de la historia. Me va a encantar conocer, pues, sus opiniones, sus comentarios, sus vivencias, porque esto nos va a permitir que se haga mucho más fluido, que participemos y sobre todo que reconozcamos un poquito pues, el andar, ¿no? De todos estos movimientos que han estado a lo largo de la historia. Y pues bueno, las reglas de convivencia para el día de hoy, pues es, ya saben, micrófono apagado, si no participamos. Sin embargo, si tenemos dudas durante la sesión, algún comentario, algo que a lo mejor no estemos tan de acuerdo y queramos pues dar una retroalimentación, van a poder hacer uso del micrófono, pueden desactivarlo y con muchísimo gusto decirme, oye Mayra, tengo una duda, oye Mayra, tengo un comentario, oye Mayra, quisiera comentar esto. Y el 3 es el respeto a los comentarios de las compañeras y compañeros, que no nos ha tocado en ninguna sesión que he tenido acerca de estos temas, aunque a veces hay algunas dudas, hay algunas resistencias, siempre nos hemos mantenido con total respeto, aludiendo que pues esto es un tema de aprendizaje
de incorporar nuevos conceptos, de aprender a desaprender y que bueno, esto es algo muy importante. Y el cuarto, pues la participación activa. Si no pueden hablar, les entiendo, pueden escribirlo en el chat y allí vamos a comenzar. Como les comentaba, la sesión se va a dividir en 3. Vamos a hablar el día de hoy desde este marco histórico de los derechos humanos para que podamos practicar todas estos conocimientos con y los adolescentes, que eso es algo muy importante, porque a veces en esta ilustración de los derechos humanos dejamos atrás los derechos humanos y cómo se garantizaron los derechos de las mujeres, y en la adolescencia es muy importante que ellas y ellos conozcan sobre estos temas, que les va a permitir tener pues una percepción diferente de cómo estos derechos humanos a través de la historia pues han estado allí, pero para las mujeres la lucha ha sido continua, ¿no? Y pues bueno, resistencia, les pongo allí porque mujeres que se rebelaron contra el mundo que las discriminaba hubo siempre, pero no constituían un movimiento social. Ya les había la sesión pasada comentado que para mí es muy importante siempre hablar desde la genealogía, siempre hablar desde estos conceptos epistemológicos que nos permiten indagar sobre pues las condiciones en las cuales las mujeres vivían anteriormente. Y les voy a comentar sobre 5 mujeres históricas que ellas en este reconocimiento de los derechos humanos pues va a ser algo muy importante desde la percepción de lo individual, que es Hatshepsut, Nefertiti, Cleopatra, Hipatia de Alejandría y Fenaretes. Tal vez ustedes ya deben de haber escuchado algo sobre ellas, que eso es algo importante y que después me van a decir, oye Mayra, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, es que ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo fue esta lucha histórica y que además ahora ya que estamos en estos derechos, como les decía, de cuarta, tercera y cuarta generación, ya vamos a empezar a hablar de acuerdo a las sesiones, pues en algo más desde lo histórico hasta lo conceptual, que eso es algo muy importante. Pues bueno, en las líneas del tiempo les estoy poniendo un poquito, pues, que Hatshepsut, recuerden que como ustedes saben, la historia se divide en 2 grandes grupos, historia y prehistoria, y la historia comienza desde el descubrimiento de la escritura. A partir de allí, pues, de acuerdo a los códigos, a las religiones que se mantengan, pues está el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿no? Algo importante. Hatshepsut estaba en el siglo XV antes de Cristo y pues ella es heredera del trono que le tocaba por ley. Sin embargo, pues al ser una mujer, recuerden en que en el antiguo Egipto los faraones, únicamente los hombres, eran los que llegaban a ser pues comandantes, llegaban a ser aquellos que pudieran tomar el trono. Sin embargo, el padre de Hatshepsut se da cuenta que ella tiene estos dotes para poder y habilidades para poder gobernar desde lo político, lo social y lo económico, y en la línea de sucesión le dice a Hatshepsut que a ella le toca gobernar. Sin embargo, pues ella al ser mujer, aunque sea la primogénita y en la línea de sucesión, pues no pasa esto. Su padre al morir, pues obviamente tendría que ser un heredero hombre, el cual como al ser ella la primogénita, y recuerden que los faraones en ese tiempo podrían tener a la esposa real, pero también concubinas, y el primer hijo varón era en la línea de sucesión quien seguía si la primogénita era mujer. Por lo cual la casan con su hermanastro y se da cuenta el hermanastro que Hatshepsut tenía todos los conocimientos previos en la política, en lo social y en lo económico del reino faraónico. Sin embargo, vuelve a pasar años después, tienen hijas, lo cual a su muerte del faraón va a pasar exactamente lo mismo, el cual la esposa o las concubinas van a tener el primogénito varón, va a ser el que tome el trono, por lo cual Hatshepsut no quiere volver a pasar eso porque por ley le correspondía, era la primogénita, era la mujer más preparada en esa época. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que dicen? Pues una mujer no puede ser considerada al trono. Naturalmente, se le asignaba a las mujeres en ese momento, pues que no tenían las condiciones físicas, ni sociales, ni cognitivas para poder representar a un gobierno. Por ende, Hatshepsut decide irse y en los libros de historia desaparece, nadie habla sobre Hatshepsut, no se escribe nada sobre ella y tiempo después regresa transformada como si fuese un hombre con ropa de hombre a reclamar el trono.
ese trono que se le había pues quitado hace mucho tiempo y gobierna por 22 años de paz y prosperidad. Hasta la época actual todavía se tienen contemplados algunos datos sobre Hatshepsut que intentaron quemar esos pues todo lo que daba hacia ella, pero afortunadamente se tiene conocimiento. De allí me voy rápidamente con Nefertiti. Nefertiti en el siglo IX es conocida. ¿Cómo conocemos a Nefertiti? Pues aparte de estas cosas que tenían en la cabeza, se me fue el nombre ahorita, y además de la belleza, pues ella no era solamente eso, ella era una mujer muy inteligente y muy valiente para esa época y le pasa exactamente lo mismo que a Hatshepsut. Su padre, Akenatón I, antes de morir, le dice que ella debe de ser la heredera única y que ella debe de estar al frente de las tropas. Pero por lo mismo, por ser una mujer, la casan con su hermanastro Akenatón II y entonces ella se da cuenta que no puede estar a la sombra cuando ella tiene los dotes y se da cuenta a Akenatón II que ella es la que tendría que heredar por todos los conocimientos previos que tiene. Ella había escuchado que años atrás una mujer se había disfrazado de hombre para poder gobernar y en este caso había sido Hatshepsut, por lo que Nefertiti llega tiempos después y antes de dejar el trono a su esposo, desaparece y regresa un faraón que solicita ser quien gobierne y se cree que era Nefertiti en ese momento. De allí me voy a con Cleopatra, que ella fue la última reina del reino faraónico de Egipto. ¿Y cómo conocemos a Cleopatra? Pues nos las pintan muy guapísima, voluptuosa, seductora, pero nadie nos menciona que era una mujer muy inteligente porque desde pequeña ya mostraba grandes dotes de sabiduría y conocimiento previo. Recuerden que las mujeres en ese momento no teníamos derecho a leer, a aprender a escribir, ¿no? Sin embargo, ellas, Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra, tenían pues una formación académica porque estaban dentro del trono real y sus padres se lo permitían, pero en el pueblo, en general, las mujeres y hombres no tenían permiso de poder alfabetizarse. Sin embargo, en cuestiones educativas, algunos hombres podían comenzar su formación académica, pero las mujeres no. Cleopatra sabe que va a pasar exactamente lo mismo que ella ha pasado históricamente como Nefertiti y Hatshepsut y lo que decide es que huye de este reino al casarse con su hermano, huye y conoce a Marco Antonio, del cual se enamora. Marco Antonio la alienta a que regrese y hagan un golpe de estado para que ella gobierne este reino que le pertenece. Y ella gobierna por 25 años de paz y prosperidad. En esta línea del tiempo, una vez que los reinos de Egipto cayeron, pues llegan otras religiones, llegan otras cuestiones y llega el catolicismo muy fuerte, en el cual Hipatia de Alejandría era hija de un filósofo. Ella se le permitió aprender a leer y escribir. Se dieron cuenta que Hipatia era muy inteligente y desde pequeña le gustaron las matemáticas. Una niña que estudiara matemáticas, pues era algo súper prohibido. Además, se consideraba que las niñas no teníamos la capacidad cognitiva para poder aprender sobre números, sobre filosofía, sobre astronomía. E Hipatia muestra sus dotes y se dan cuenta que ella es tan inteligente que comienza a escribir desde muy pequeña. Al paso del tiempo, su padre la lleva a la universidad, donde ya habían algunos discípulos de Platón, y se dan cuenta que Hipatia puede ser una gran profesora del centro universitario. Por ser mujer, ya era una discriminación que ella vivía, porque recordemos que en esa época estaba también prohibido que las niñas pudieran tocar los libros. Solamente se podía alfabetizar a los niños, no a las mujeres. Incluso Hipatia le enseñaba a algunas niñas de los alrededores a escondidas porque sabía que eso era malo. Una vez que ya está al frente de la universidad, pues los discípulos se dan cuenta de Platón, se dan cuenta que Hipatia era muy inteligente, que ella tenía estos dotes ya de sabiduría sobre astronomía y matemáticas y empiezan ya a tener alguna relación sobre las matemáticas que ella comienza a brindar. Pero el clero en esa época le pregunta a Hipatia de Alejandría cuál era su religión, si era católica, y ella dice que no. Ella tenía sus propias diosas a las que ella creía y se le consideraba como una mujer pagana.
A partir de allí, la intimidación a ella por ser mujer, por estar al frente de hombres, de enseñarles y de todos no tener la misma religión católica, hacen enfurecer al grupo de monjes que llegan a la universidad donde ella estaba, la toman del cabello, la arrastran, la desnudan, la violan y la torturan, y la arrastran por toda esta plaza pública como un recordatorio de dónde deben de estar las mujeres en ese momento. Lo natural de las mujeres partía desde el hogar. Imagínense desde esa época, ¿no? Año 370 desde Cristo. A partir de allí, Faneretes es conocida por haberle enseñado a Sócrates el método de la mayéutica o el método socrático. Sócrates era muy pequeño y Platón en uno de sus diarios menciona cómo a partir de allí Sócrates muestra este conocimiento y menciona que le puso método de la mayéutica porque mayéutica significa parto espiritual y alude que el parto espiritual es a lo que su madre se dedicaba porque era partera. Fíjense que Fanéretes llevaba a Sócrates muy pequeño a las plazas públicas y dentro de las plazas públicas existían los hombres denominados sofistas. Sofistas eran aquellos hombres que jugaban con la verdad a través de la dialéctica. Entonces te engañaban, ¿no? Con toda esta, lo que decían verdad. Y la mamá de Sócrates, a través del método que más tarde sería como el método socrático, le decía que cuestionara todo. Cuestiona, Sócrates. Tienes que cuestionarte todo, porque nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene esa verdad. Tú debes de saber elegir qué es verdad y qué no. A Sócrates se le quedó marcado que justo en uno de los diarios de Platón menciona y alude que fue su madre quien le incentivó a participar y a hacer método socrático denominado método de los derechos humanos que eran considerados para tener una mejor, para que los hombres pudieran participar y tuvieran una mejor calidad de vida entre ellos, ¿no? Sin embargo, no existían los derechos fundamentales para las mujeres, pues las mujeres teníamos que estar en el hogar, no teníamos el derecho a aprender a leer ni a escribir y mucho menos a expresarnos en público. He de allí que es la importancia de conocer a estas grandes mujeres. Les recuerdo que de Hipatia de Alejandría se conocieron casi hasta la Segunda Guerra Mundial muchos de sus escritos porque sus discípulos pudieron esconderlos una vez que ella fue torturada y asesinada, quemaron todos los libros que estaban de ella, pero algunos discípulos pudieron encontrar y pudieron guardar parte de ella. Entonces, por eso la conocemos. Y aquí es donde les pregunto, imagínense cuántas mujeres quedaron en el olvido, ¿no? ¿Cuántas de ellas ya no vamos a conocer? Hay grandes historiadoras que ahora se están dedicando, pues en este sentido, a recabar toda la información sobre las mujeres que pues están en esa época, ¿no? Que han estado históricamente, y hay muchísimas, que eso me da mucho gusto. A partir de allí voy a dar un brinco a la época medieval. ¿Han visto películas de la época medieval como Gladiador, como la serie de Netflix de Witcher, ¿no? Que está más o menos ambientada en la época medieval. Otras otras series que han estado como por allí presentes, estaba en esta pirámide social la monarquía como primero, en segundo el clero y aquellos guerreros que luchaban por la iglesia, el pueblo llano y al final las mujeres conocidas como el cuarto estado, ¿no? Por eso es allí que las mujeres eran las del cuarto estado. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque a partir de allí comienzan y surgen estas división de poderes a través de sociedades estamentales, es decir, que a través de testamentos se definía como el futuro de las personas. Nacían pobres, morían pobres, nacían ricas, morían ricas, nacían esclavas, morían esclavas. Y a esto se le llamó desigualdad natural. Algo que era muy importante y que la monarquía era que un llamado de Dios había bajado y les había comentado a todas estas personas de la monarquía que estaban tan cerca de Dios y que ellas eran las importantes para poder gobernar. Por eso ahora que vemos a la reina Isabel todavía, que dice que no hay nadie más arriba de ella que Dios, es porque se tiene a través de la historia esta creencia de que Dios a través de esta mano
les dijo a ellas que eran las personas que podían gobernar, ¿no? Y siempre hago la reflexión porque esta desigualdad natural que se institucionalizó en esa época, pues fue a través de muchas masacres, de muertes, ¿no? De hacer esta división y de hacer creer que habían bajado del cielo para decirles que ellas podían gobernar. Y es algo que vemos en las películas como de esa época, ¿no? Que es algo muy importante de reflexión. De allí que las mujeres, también como cuarto estado, pues estaban todavía más abajo de la pirámide social, y una de las grandes mujeres que comienza esto fue María de Gournay. Comienza a cuestionarse por qué existe esta desigualdad natural junto con otros hombres. Un siglo después, que sería el periodo de la Ilustración y más tarde la Revolución Francesa, comienzan con la premisa de la igualdad natural. Nacer libres y morir libres, o morir como cada persona decida ser, pero en una plena libertad. A partir de allí, una rama de la filosofía llamada justnaturalismo, o el justnaturalismo a través de la dignidad de las personas, comienza con este proceso de permitir que mujeres y hombres tengan esta igualdad de derechos, una universalización de los derechos fundamentales para las mujeres y los hombres. María de Gournay en 1622 escribe de la igualdad entre mujeres y hombres, donde culpa a la Iglesia y a la monarquía pues de institucionalizar la desigualdad natural. Fíjense, desde 1622 ya habían escritos de la igualdad de las mujeres y los hombres. Estamos en el año 2021 y seguimos todavía hablando que no se ha logrado esta igualdad de facto y alcanzar esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comienzan a haber algunas rebeliones, comienzan a pedir que existiera ya la igualdad natural, que este principio de universalización se tornara para todas las personas. Y en este ambiente la monarquía dice, sí, ya se están reuniendo grupos de mujeres, esto no se puede permitir, y comienza un proceso muy fuerte. Comienza a decir, tal vez queremos la participación, pero no queremos la participación de todas las personas, sino tal vez de los hombres. Y entonces le permiten a los hombres incorporarse al modelo económico y social, y allí se conoce como la primera exclusión, donde aluden que las mujeres no están capacitadas ni socialmente ni cognitivamente para afrontar los conocimientos teóricos que ondeaban en esa época, además de que la pirámide social no podía cambiar. Esto pues permite que las mujeres sigan naciendo pobres y muriendo pobres, naciendo esclavas y muriendo esclavas, mientras ya los hombres podían nacer libres y morir en las condiciones que ellas quisieran. A través de allí se empiezan a escribir los textos o libros de quejas, que todavía hay algunos en museos en Inglaterra, donde lo único que las mujeres mostraban allí era la importancia de que pudieran aprender a leer y escribir y comenzar a este proceso. Si yo les estoy hablando que María de Gournay sabía leer y escribir, era porque era una hija de un filósofo. Entre todo el grupo de hombres y mujeres ilustradas eran mujeres de alta sociedad que les permitían leer, pero el pueblo llano y el cuarto estado, que era conocido como las mujeres, no tenían ni siquiera el derecho a acercarse a un libro de alfabetización. Allí es que las mujeres que representaban a las otras mujeres eran las mujeres de clase más acomodada. ¿Y cómo esto va a importar? Se van dando cuenta cómo sí existían ya estos derechos humanos, pero la lucha histórica de las mujeres todavía daba para más porque no se concentraban estos derechos humanos para ellas. Para nosotras no existía el derecho a poder siquiera tocar estos libros o conocer estas escrituras, porque una mujer no tenía estas capacidades. De acuerdo a todo esto, se dice que a partir de esas épocas comenzó ya la cacería de lo denominada la cacería de brujas, que bueno, que en el lenguaje nórdico se dice que las brujas o eran estas, aparte de la epistemología de todas estas palabras, viene de Wicca, que eran mujeres sabias, mujeres que tenían una relación con la naturaleza, con la tierra, con las plantas medicinales, y que a partir de allí pasa lo mismo. En una época en la cual ya las mujeres empezaban estos aquelarres o esta colectividad para exigir a la sociedad y a la monarquía,
pues una participación activa, pues comienza a través de un sueño para unos monjes, pues el libro Maleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas, que era también como institucionalizar el asesinato de las mujeres a través de cómo identificar a estas brujas, ¿no? En esa época, pues recuerden que como la gente no sabía leer ni escribir, todo era muy creyente a la Iglesia Católica y lo que los padres en ese momento mostraban o decían, pues era una verdad absoluta. De allí que muchos de los procesos de la Iglesia contra las mujeres, los más conocidos fueron los de Salem, donde asesinaron muchísimas a miles de mujeres, pero se conoce que en los países europeos también existían muchísimas mujeres de las cuales ya estos grupos empezaban a levantarse contra el dominio de la monarquía. Por eso este libro, El martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, comenzó a institucionalizar el asesinato y a identificar una bruja. Recuerden que en esa época hasta los mismos animales, los gatos, eran prohibidos porque se decía que contemplaban el alma del demonio y llegaban a las mujeres para seducir este conocimiento e inducirlas al el poder del demonio. Sin embargo, el asesinato de todos estos gatos orilló también que las ratas, porque en esa época pues no había agua potable, no había como la sanidad, y empezó toda esta infecciones, la época de estas enfermedades, ¿no? Que estaba la peste negra, que se considera también por las condiciones en las cuales vivían. ¿Por qué voy a hablar de todo esto? Porque quiero que vayan viendo y conociendo el énfasis histórico de estos derechos de las mujeres precursoras, que de allí ya comienza la Revolución Francesa, me estoy saltando una época, porque ya buscaban una ideología igualitaria. Ya existía ese racionalismo ilustrado de grandes hombres y mujeres ilustres que ya comenzaban un sistema dominado que ya estaba muy enfocado en la materialización de todos los proyectos de los hombres, ¿no? Y una de las grandes mujeres de allí, que fue Olympe de Gouges, con este hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Fuerza? Talentos. Eso es algo que ella dijo en uno de sus textos y bueno, ya a partir de allí, en la Revolución e Ideas Ilustradas, Olympe de Gouges no solamente apoyaba al movimiento de mujeres, sino también la abolición de la esclavitud, porque si de por sí las mujeres eran oprimidas, imagínense ser una mujer negra en esa época, violada simultáneamente, multitudinariamente y además compra y venta de esclavos. Ni siquiera eran vistas como personas, eran vistas como objetos, como peor que objetos, eran cosas allí que tenían que trabajar. Y Olimpia a partir de esa época se daba cuenta que la abolición de la esclavitud tenía que terminar. Sin embargo, en 1789 salen los derechos del hombre y del ciudadano, del cual ya empezaba a notificar cuáles eran los derechos para los hombres, pero Olimpia de Gouges se da cuenta que ninguno de ellos tiene un solo derecho para las mujeres, ni siquiera el derecho a la educación, por lo cual ella muy enfadada en 1791 transcribe y publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que la lleva al caldazo. El caldazo era aquel lugar donde las guillotinaban, donde las quemaban o donde las ahorcaban. Ella siempre decía, si las mujeres podemos subir al caldazo, también podemos subir a tribuna. Y ella fue asesinada en el año de 1793. En ese año de 1793, también estaba ahorcada, murió en la horca María Antonieta. ¿Recuerdan a María Antonieta, la película de ella? Que bueno, que a partir de la época de María Antonieta, pues a ella también se le catalogó como una mujer muy frívola, como una mujer que, pues una reina muy inestable, y cuando tuvo a su primogénito, pues se dice que ella era una mala madre por no ponerles atención, ¿no? A ella, cuando estaba en la horca, le dijeron que ella iba a ser asesinada por su papel de mala madre. Y otra vez volvemos a lo mismo. Socialmente, ¿quién dictamina quién es una buena madre y quién es una mala madre? ¿Qué es moralmente lo bueno y lo malo de acuerdo a las condiciones sociales establecidas en esa época, ¿no? Olimpia muere. Sin embargo, todas sus ideas de liberación, ella era una mujer muy libertaria, empiezan ya a
fluctuar en la época de la Ilustración, y grandes mujeres comienzan ya un camino largo de poder juntar a otras mujeres y poder insistir en la importancia de la participación de las mujeres en el ámbito político, económico y social, además del educativo, claro. De allí me salto a Mary Wollstonecraft, porque ella es una de las grandes mujeres que, a mi parecer, fue muy importante, al igual, yo puedo decir que todas, pero a mí me gustan mucho los textos de ella, la vindicación de los derechos de la mujer que ella marca. Ella tenía, y para su época estaba muy adelantada, tenía un gran avance antropológico sobre los conocimientos sociales que abordaban en esa época, y que además tenía una relación, sabía de la tensión mm, de la relación cuerpo-territorio o cuerpo-política, que más tarde Carol Hanich, en 1960, en los años 60, ella tomaría con la famosa frase de lo personal es político, ¿no? Porque ella mencionaba la importancia del cuerpo, cómo el cuerpo de las mujeres pues es considerado algo político. Y se dan cuenta cómo está ahora lo personal es político. Nuestro periodo menstrual, nuestro derecho a decidir, la maternidad, todo lo que acontece el cuerpo de las mujeres es algo político, ¿no? Entonces va como algo muy importante. Mary Wollstonecraft se enfrentaba también a los grandes hombres ilustradores como David Diderot, como Francis Bacon, y como también pues Rousseau. Yo creo que la mayoría conocemos a Rousseau porque lo hemos leído o lo leímos en la escuela. Rousseau tenía la ideología de que las mujeres éramos débiles y de que las mujeres no teníamos la capacidad eh, cognitiva para poder entender textos, ¿no? Decía que las mujeres éramos en este periodo menstrual y en el periodo de la maternidad unas personas o seres impensantes. Imagínense nada más en esa época. Mary Wollstonecraft lo reta a través de argumentos a que le dijera de dónde sale todo eso. Sin embargo, los peyorativos han estado siempre. Ahora las feminazis, ¿no? Nos dicen cual vieja loca, mujer histérica, ¿no? ¿A cuántas no nos han dicho? A Mary Wollstonecraft le empezaron a decir que era una serpiente con faldas. Incluso en uno de sus textos, ella narra cómo a través de este conocimiento cuestiona a Rousseau y le dice a Rousseau, ¿cómo quieres que una mujer argumente o contraargumente contigo si a la mayoría de las niñas las educan solamente para servir a sus esposos? Las niñas podían ir a la escuela, pero únicamente aprender a cocinar, a coser y a servir a otros. No aprendían a leer, no aprendían materias, no aprendían nada que no fuera el tema del hogar. Desde allí, ella, cuando busca la vindicación de los derechos de la mujer, se da cuenta de lo difícil. En ese momento estaba el gobierno de Robespierre, que Robespierre era un hombre completamente misógino y un hombre que odiaba completamente el tema que fuese de las mujeres. De hecho, en este mismo gobierno de Robespierre fue quien manda matar a Olimpia de Gouges, y a Mary Wollstonecraft le pone un alto y no la deja pasar más allá. Ella se siente muy triste. De hecho, en su primer hija, pues se la lleva, que es Mary Wollstonecraft, con el mismo nombre, y entra en depresión. Se da cuenta que las mujeres no pueden avanzar en esa época y que hay una pared que está allí en la cual no les permite avanzar. Ella no sabía por qué los hombres en ese momento se ponían de acuerdo para no dejar pasar las ideas ilustradas de las mujeres. Más tarde, en los años 60, todo esto tendría un nombre y se llamaría y se conceptualizaría ya en la historia de las mujeres, o en las teorías que más tarde serían las teorías de género o teorías del movimiento feminista, pero denominado ya la teoría o los estudios de las mujeres. Ustedes pueden buscar una película de Mary Wollstonecraft en Netflix que se llama Mary Shelley, que es su hija. Mary es la hija mayor de Mary Wollstonecraft, muere una semana después de parirla, no aguantó, y Mary Shelley crece con su padre y con su madrastra, pero ella es, como su madre, una mujer ilustrada, muy inteligente, rodeada de libros, y empieza a escribir. A ella le gustaba mucho escribir las novelas de terror, pero no le permitían, porque como una mujer en esa época, pues iba a escribir, ¿no? Cosas de terror. Sin embargo, Mary Shelley se da cuenta que esos dotes no iban a poder trascender,
y la casa, ¿no? Se casa, se enamora, y ella fue la que creó el libro de Frankenstein. Pero nadie quería pues publicarlo, porque pues nadie quería leer un texto de una mujer, por lo cual ella tuvo que poner sus iniciales M. Shelley con el apellido de su esposo. Años después, ese libro se le acuña a su esposo, y su esposo durante mucho tiempo pues tuvo como estas presentaciones grandes del libro, ¿no? Firma de autógrafos de wow, Frankenstein, el cual Mary Shelley estuvo atrás, se separaron y pueden ver la historia, allí les digo, se llama Mary Shelley, y al final se reconoce que fue ella quien escribió el libro tiempo después, y ahora ya si compramos el libro de Frankenstein, ya viene su nombre completo como Mary Shelley, la autora de ello. Y por último me voy con Claire Lancôme, porque ella, al igual que otras mujeres, híjole, omití muchísimas mujeres, porque por lo regular estos cursos de genealogía feminista, pues llegan a tener duración hasta de 4 horas y ahondamos en videos y textos, pero por eso se los quiero dividir, porque es muy importante conocer estos derechos humanos de las mujeres también, cómo han ido avanzando y por qué ahora entendemos a las juventudes que salen, que ya no se callan, que se manifiestan, que dicen lo que sienten, que están pasando por procesos evolutivos muy importantes, y que siempre les digo, conocer la historia nos permite conocer a las mujeres que nos antecedieron, y que además en estas prácticas nos permite conocer teoría política, que es algo muy importante y que hace mucha falta en las juventudes, ¿no? Claire Lancôme, a partir del 93, funda la Sociedad de Mujeres Republicanas, pero no solamente ella, empiezan más de 53 grupos conocidos a formarse a través de diversas partes de Inglaterra y de diversos países europeos. Comienzan ya a decir, no, ya no podemos más, o sea, ya hay que aglutinarnos para poder exigir la vindicación de nuestros derechos. Ya necesitamos que se ponga en este papel, pues que las mujeres tenemos derecho a votar, tenemos derecho a la participación política, y sobre todo tenemos derecho a poder entablar un diálogo ya directo con las autoridades. Pero como siempre, pues encarcelan a Claire Lancôme por decir que ella estaba pues en contra del gobierno de Robespierre, le quitan a sus hijos, no los vuelve a ver, la meten 18 meses a la cárcel, la violan, la torturan y tratan de hacerle entender que pues el tema social ya venía inmerso. Y ella, lejos de hacerlo, saben que ella dice, nuestro derecho son los del pueblo, y si nos oprimen, sabemos oponer resistencia ante la opresión. Lo que hace que cuando sale de la cárcel siga aglutinando a otras mujeres, siga aglutinando a otras mujeres, y empieza la participación de todas ellas en el tema político. Y eso es algo muy importante, porque así se empiezan a crear ya estas sociedades de mujeres republicanas y socialmente, ¿no? Eso es algo muy importante, y quiero decirles que Claire Lancôme, a través de todo lo que hizo Robespierre otra vez en este proceso de no querer a las mujeres juntas, pues desintegra todos los círculos. En 1994 ya no existía ninguna sociedad de mujeres, sí se unían, pero escondidas, porque Robespierre ya conspiró para que las mujeres, a partir de toda esa época, si existían más de 2 o 3 mujeres en alguna plaza pública, eran detenidas y llevadas a la cárcel por estar en contra del gobierno de Robespierre. Se van dando cuenta cómo a través de la historia ya estas mujeres empezaban a aglutinarse y no se les permitía. Les voy a dejar con este video, espérenme, porque creo que no le puse, voy a dejar de compartir rápido porque creo que no le puse el sonido, y lo voy a volver a poner, y miren, no le había puesto el sonido, no íbamos a poder ver el video. Ahora sí ya, ahí está. Voy a poner este video de la película, que yo creo que la mayoría ya la vio. Ahí está. Ay, ay, ay. No me deja. Esperen un segundo, Uy, no. Espérame. No me desesperéis. Aquí tengo la otra. Ya la tengo. Dije, cualquier cosa, ya la tengo aquí.
Entonces, voy a compartir para que puedan ver este. Ahí está. Ahora sí. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Fight for women! Vote for women! You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. You a suffragette, Mrs. Elliot? I consider myself more of a soldier. As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have laboured peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Punish those responsible, whatever way you can. Mama! All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? We break windows. We burn things, because war's the only language men listen to. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. Built my We're in every home, we're half the human race, you can't stop us all. time makes you bolder, even You might lose your life before this is over. I'm getting older too. We will win. I take my love, take it down. Never surrender. You see Never give up the fight. in the snow-covered hill. ¿Ya vieron esta película? ¿La habían visto? Porque si no la han visto, les puedo dejar el link con la directora o dejarlo aquí en el chat para que lo puedan ver al rato. Pero si ya la vieron, pues aún no lo ve, dice Felipe Lira. Ok, ¿qué les parece si les dejo el link? Se los voy a pegar aquí en el chat ahorita que termine la presentación, para que la puedan ver con su familia. Esto pues está basado en hechos reales del movimiento sufragista. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque ya vamos desmenuzando un poco pues, la posición de las mujeres en cuanto a la situación del voto. ¿Se dan cuenta? Ya estas mujeres comienza el siglo XIX y comienza el grupo de mujeres ya organizadas, pero que venían desde atrás ya queriendo situar todos estos procesos en papel, es decir, ya querían participar activamente en las situaciones que estaban parte del gobierno. Y era algo muy importante y hay que mencionarlo. Existieron muchos hombres aliados. Uno de ellos, pues, es John Stuart Mill. Él estaba además casado con una sufragista y John Stuart Mill subió también a la corte para presidir que los derechos de las mujeres estuvieran marcados a través del sufragio. Sin embargo, pues eran muy pocos hombres los que estaban todavía comenzando también esta parte de poder ser aliados en esta causa, porque también hay que recordar que el movimiento feminista no surge o el movimiento sufragista no surge como un movimiento solo, sino sus inicios o las raíces históricas surgen de otros movimientos sociales, como el abolicionista y el de la reforma de los derechos morales, ¿no? Parte de ello, el abolicionista era porque se empezaron a unir mujeres y hombres para abolir la esclavitud. Ustedes en Europa estaba muy marcada la época de la abolición de la esclavitud, existían muchísimos
movimientos de los cuales querían que la raza negra, las mujeres y hombres negros, pues tuvieran la libertad también y no sean vistos como esclavos o contrabando de personas, trata de mujeres y niñas de raza negra para burdeles y prostitución, o para hombres dentro de los, pues de estas tierras, ¿no? Donde cultivaban. El hilo conductor de estas demandas feministas del movimiento, pues fue el derecho al voto, pero no solo eso, ¿saben? La mayoría de las sufragistas, pues pedían mujeres en el trabajo, mujeres en la educación y a disponer de sus propiedades. Recuerden que si los hombres o sus padres en ese momento querían heredarle a una mujer, ya es una tierra, una parcela o un negocio familiar, no les pertenecía a ellas. Ellas tenían que esperar a casarse para que eso le perteneciera a su esposo, es decir, estuviera en nombre de su esposo. Y si él quería divorciarse, pues las dejaban solas y en la calle, porque las mujeres no teníamos derecho a exigir el divorcio, solamente los hombres en esa época. Y como siempre les digo en cada curso, el movimiento feminista no odia a los hombres, no estamos en contra de los hombres, no consideramos que somos más que los hombres, sino al contrario. Aludimos a que durante este movimiento y en estos temas, quiero que ustedes vean cómo históricamente era la situación de desigualdad de hombres contra mujeres. Tal vez en ese momento las condiciones sociales aludían que las mujeres éramos más débiles cognitivamente. Sabemos que biológicamente hombres y mujeres somos diferentes, lo sabemos, y no vamos a poner ningún argumento sobre ello, ¿no? Somos diferentes, mujeres tenemos vulva, vagina, los hombres tienen pues, pene, ¿no? Y en esta situación, la fuerza, los hombres tienen muchísimo más fuerza que las mujeres. Sin embargo, en donde aludimos esta igualdad de oportunidades es en la materia de conocimientos, la materia cognitiva, en las mismas oportunidades laborales, ¿no? En la educación, que eso es la demanda o el hilo conductor de todos los movimientos sociales. A través de ellos, yo les puse una mujer afroamericana, porque ella es una mujer afroamericana, porque las demandas se fueron de los países anglosajones, llegaron a partir de 1948, más o menos por allí, la declaración de Seneca Falls, donde las mujeres ya exigían también este derecho al voto en estos países. En Nueva York comienzan las marchas también para exigirlo. En Latinoamérica todavía estábamos un poquito más atrasados, por eso es que se dice que estamos en la cuarta ola, pero bueno, claro, la cuarta ola de los países más avanzados, de los movimientos sociales de allí, aquí todavía íbamos a pasos un poquito más lentos, pero ya existieron muchísimas mujeres que ya comenzaban con la resistencia también y a exigir también esta libertad para poder aprender pues a leer, a escribir, a estar allí en estos movimientos, ¿no? Algo muy importante es que les pongo a estas mujeres porque hay un texto de ellas que se llama el Tratado de Combahue de 1977, en los cuales ellas se exhortan a hacer una reflexión de la situación de las mujeres negras, porque se dice que ellas pues también buscaban el voto, pero ellas buscaban otra cosa aparte del voto, abolir la esclavitud, porque ellas seguían siendo mujeres negras esclavizadas sin ningún derecho. Es decir, todavía en la situación de las mujeres blancas con la condición de las mujeres negras había otra doble discriminación, una la racial, una la sexual, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser negras. Y muchas de ellas decían, bueno, pero las mujeres negras a veces sufrimos doble o triple discriminación, una discriminación sistematizada. Imagínense ustedes ser mujer, ser negra y ser pobre, ¿no? En esas condiciones, o ser mujer, ser negra y ser lesbiana, o ser mujer, negra, pobre y lesbiana o indígena, ¿no? Estas discriminaciones sistematizadas formaron pues esta reflexión en el movimiento ya en este manifiesto de Combahue del 77, que disponía de que ellas mencionaban, a veces las hermanas sufragistas blancas, pues nos seguían tratando igual, ¿no? Íbamos por lo mismo, pero no tan lo mismo, porque es más difícil socavar los prejuicios por raza
que por sexo, ¿no? Los sexuales que imagínense en esa época. Entonces ellas decían, algunas de las hermanas blancas pues ya pedían el sufragio, pero seguían teniendo en su casa mujeres esclavas negras, ¿no? O en todo este movimiento muchas de ellas decían, sí, vamos a elegir el voto, pero no para las negras. Entonces fue algo que también dentro del mismo movimiento, por eso dicen que el movimiento feminista también va de esta herramienta analítica que es la interseccionalidad, porque hay que ver dónde está el punto que se centra en estas condiciones para ver las desigualdades que nos oprimen a todas, ¿no? Entonces va a ser muy importante que ustedes reflexionen, que vean cómo esta situación estuvo. Fechas clave de esta época, antes de Cristo, ya vieron la individualidad. Mujeres como Hatshepsut, Nefertiti, Cleopatra, que ya estaban, Hipatia de Alejandría, Faneretes y muchísimas más, que ya empezaban estas cuestiones a hacerlas de manera individual. Llega la Edad Media y ya empiezan los cuestionamientos de la desigualdad natural en el siglo XVII, XVI, ¿no? La cacería de las brujas. Después viene en el siglo XVIII la Revolución Francesa e ideas ilustradas. Y ya se pone en juego la naturaleza, ya deja de pasar a ser un objeto normativo, ¿no? De algo que creían y que era normal, a ser un objeto de estudio y un principio normado. A partir de ahí, en el siglo XIX, el sufragismo o la lucha por ser ciudadanas y los derechos de las mujeres. Y ya a partir del siglo XX ya vienen las conceptualizaciones y feminismos que tal vez en otra sesión podamos explicarles para que no nos quedemos con la duda y cuando tengamos adolescentes o mujeres jóvenes, hombres jóvenes, pues podamos ir orientándolos y haciendo alusión de que el movimiento feminista viene atrás, historia, porque es un movimiento político y social, ¿no? Y que ahora nos alarmamos mucho por las pintas que la iconoclasia ha estado, la iconoclasia hoy forma parte también de los movimientos sociales y que han estado allí inmersos, pero bueno, ya tendremos otra sesión para platicarlos. Con ello yo les quisiera preguntar cuál es su opinión sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en la historia y si ustedes conocen la historia de la lucha de las mujeres hasta esta época, hasta aquí, porque el día de mañana, a partir de que el primer país, algo muy importante, el primer país que pudo obtener el derecho al voto fue Nueva Zelanda en 1894. México, ¿hasta qué año pudimos votar? Yo creo que hasta nuestras abuelas o bisabuelas no tuvieron algunas bisabuelas todavía el derecho al voto, ¿no? Hace 70 y tantos años que apenas en México pudimos votar. O sea, imagínense cómo vamos a pasos todavía esta desigualdad en donde desde 1622 ya habían escritos diciendo de la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces es algo muy importante que hay que ver y como volvemos a decir, en este modelo androcentrismo, el androcentrismo es poner al hombre en el centro de todo, pero no en un mal modo, sino que en ese momento pues no existían las condiciones en que las mujeres participaran en la política, no les dejaban en lo social, menos en lo económico, en lo religioso, menos. Entonces, ¿quién construyó la sociedad? ¿Quién construyó el sistema cultural, económico, político? Las mujeres no estábamos inmersas. Es una reflexión para que ustedes vayan viendo cómo es la importancia de ir adoptando nuevos pensamientos, de ir conociendo nuestra historia y tal vez entender un poco sobre la genealogía de estos movimientos sociales. Voy a dejar de compartir pantalla para conocer un poco, si quien quiera hablar, puede prender su micrófono, quien no, a través del chat, si ya conocían la historia de estos movimientos. La dejo de compartir y no sé si hay alguien quisiera hablar, les dejo abierto el micrófono acerca de si ya lo conocían hasta esta época o qué opinan. Pues a mí me gustaría en ese sentido recomendar la película Las sufragistas, que pues habla justamente de estos hechos históricos y que nos pueda visibilizar de una manera también más amigable pues Dejamos de escuchar, directora. Buenas tardes. Hola, adelante, Jimena. Sí, bueno, yo tenía un poco de conocimiento sobre la historia de las mujeres con el voto, bueno, sobre nuestros derechos humanos. Y bueno, ahorita que usted mencionaba sobre que no podían escribir, no podían
pues sí, ser las dueñas de sus libros. Me recuerda una frase que vi por ahí, ahora sí que en redes sociales, que decía que en la historia, el anónimo en la historia siempre han sido las mujeres, porque pues siempre los han puesto como de, para no decir que fue escrito por una mujer, ponían el anónimo, ¿no? Entonces, pues esta era una cosa, como algunos escritores robaban las ideas de sus esposas, ¿no? Por ejemplo, eso me recuerda a Octavio Paz con Elena Garro, que pues ahorita estamos leyendo a Elena Garro aquí en el servicio, como siempre pues han querido estar por arriba de nosotras, ¿no? Y bueno, eso era todo de mi parte. Gracias, Jimena, te agradezco mucho, es correcto. De hecho, también hay otra película, ¿no? En Netflix, que creo que se llama La Esposa, algo así, que justo narra los grandes, el esposo, ¿no? Se lleva hasta el premio Nobel, creo, y quien ha escrito todo fue su esposa, ¿no? Allí. Y sí, las mujeres teníamos que usar los apellidos de nuestros esposos o de los esposos en ese momento. Ya les dejé el link de la película de Las Sufragistas para que la puedan ver. Y Delfino me dice: hola, maestra Mayra, ¿y qué opinión tiene de las mujeres mexicanas que anduvieron en la Revolución? Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras. Wow, yo realmente a Sor Juana y a otras mujeres las admiro mucho. De hecho, ahorita en estas sesiones que vamos a tener divididas, voy a dedicarle solamente una sesión a las mujeres mexicanas, a las mujeres latinoamericanas, porque también hay que ver que, pues les estoy hablando de países anglosajones y de países pues avanzados, ¿no? Pero aquí cómo se surgió a través también pues del dominio cuando llegaron los españoles, ¿no? La colonización, las mujeres indígenas. Entonces va a ser algo muy padre que lo vamos a ver, señor Delfino, pero algo que sí es muy importante es que Sor Juana Inés de la Cruz en México, pues se fue una mujer que también para su tiempo fue muy adelantada. Tuvo que hacer muchísimas cosas como otras mujeres, como disfrazarse también a lo mejor de hombres, irse a ser monjas para poder aprender a leer y escribir. Y entonces es algo muy importante que debemos enseñarle a las juventudes, ustedes que tienen esa atención, porque así vamos a ir entendiendo un poco a poco cómo se va desarrollando el pensamiento a través de todo esto. Entonces, no sé si alguien más quisiera comentar algo a través del chat, algún comentario antes de ir finalizando. ¿Qué les pareció? ¿Qué quisieran agregarle? Les voy a... adelante, Felipe Lira, por favor. Sí, gracias. Fíjate que sí, totalmente de acuerdo ahí que llegamos a tener este tema, pues, generacional. Yo lo veo de esta manera. Traemos una cultura arrastrando muchos defectos en la educación de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y data de muchísimo tiempo. O sea, lo que comentabas desde las épocas estas de Egipto, y la verdad es que yo no imaginaba que tuvieran ese tipo de, bueno, tanto tiempo, por así decirlo. Y poco a poco tiene que ir cambiando, revolucionando, porque al final del día, pues todos tenemos una madre, una hermana, una hija, y es totalmente inaceptable que hoy en día pues siga sucediendo, ¿no? Entonces, creo que este cambio en la corriente de pensamiento, pues se debe de ver impulsado y apoyado por políticas no solamente estatales, municipales, sino pues ya un nivel gobierno federal, ¿no? Con programas que apoyen todavía más. Y bueno, lejos del gran trabajo que se está haciendo hoy en día con el IMEC, hace falta más impulso, ¿no? Pero justamente todo eso parte de la concientización de todos los que somos parte de esto, ¿no? Entonces, la información muy valiosa y pues por supuesto que vale la pena compartir. Muchísimas gracias, Felipe Lira. Te agradezco. ¿De qué área eres tú, Felipe? Yo estoy practicando mi servicio social. Ok, excelente, Ajá, excelente. con la licenciada Maribel Tello, pero aquí estamos también presentes. Muchísimas gracias. Creo que está apagado su micrófono. Ay, gracias, siempre me pasa eso, perdónenme. Aquí en el chat les voy a dejar el link
del tráiler de la película que vamos a ver el día de mañana. La pueden buscar en Cuevana, ya saben que ahí están todas las películas habidas y por haber. No tendríamos que decir eso, ¿verdad? Pero, híjole, hay personas que no pueden pagar a veces el Netflix y también hay que entender la situación económica. Entonces, allí pueden descargar la película, se llama La Voz de la Igualdad. Y mañana vamos a hablar, después del voto, ¿qué pasó? ¿No? Porque está bien padre, o sea, votaron y después, ¿qué pasó? Entonces, vamos a hablar sobre ello mañana. Ojalá puedan ver esa película. Ay, aquí hay un comentario. Jesús dice, yo creo que en nuestro país los derechos hacia las mujeres han sido demasiado reprimidos y esto ha hecho que en este tema estemos demasiado atrasados, lo que ha contribuido a que en este momento estén surgiendo grupos de feministas que siguen luchando por la igualdad, equidad y una vida libre de violencia de género. Pero lo que los grupos como sirve para guiar a estos grupos para que sigan ganando fuerza, no desvirtúen el verdadero punto de la lucha. Muchísimas gracias por tu comentario. Y yo siempre les digo, ¿no? Ahorita que las juventudes están bien marcadas, andan con todo, también algo que me gusta mucho es guiar a todas esas chicas para que conozcan la historia, para que entiendan cuál es el posicionamiento del movimiento, para que pues estén también involucradas, ya lo diría la doctora Marcela Lagarde y también lo dijo mucho Marta Lamas, lo que estas juventudes ahorita necesitan es la guía también de otras mujeres que les enseñen sobre la genealogía de estos movimientos, porque esto nos va a permitir pues entender las situaciones de las mujeres de la época histórica a la fecha, ¿no? Entonces, dice otro comentario, Luz, dice, hola, muchas gracias, estuvo muy interesante y me sirve mucho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está impartiendo un diplomado, pero lo hacen muy general y esto no lo vimos y es importante porque son los grandes cimientos. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Mañana si nos vemos, si se pueden conectar, pues vamos a desmenuzar la película La Voz de la Igualdad y como les dije, voy a partir esta serie en 3 para que lo hagamos dinámico con películas, reflexionemos, porque pues esa es la idea, ¿no? Poder trabajar de la mano. Y pues les voy a tomar una pequeña foto, quien quiera, claro, prender su cámara, activarla nada más para la foto de la evidencia, que no se me preocupen, no es obligatorio, y a la cuenta de 3 yo les voy a decir que ya, porque si no luego salimos todas chuecas. El otro día me tomaron una y salí bien chueca y así se fue. Entonces, a la de 3 les aviso, 1, 2, 3. Ahí está, miren, ya quedó súper bien y ya le estoy guardando, porque luego les digo que si salimos, no nos avisan y salimos bien raras y raros. Pero bueno, les agradezco mucho el día de hoy que estén aquí y el día de mañana les espero a la misma hora y con el tema de la película La Voz de la Igualdad. Que tengan excelente tarde, directora. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Cuídense. Bye.